Perfecto, cuando quieras. Pues nada, tenemos la suerte de contar con Antonio Martínez de la Cuesta, que es radiólogo intervencionista en la Clínica Universidad de Navarra en Pamplona y que nos va a hablar de las complicaciones venosas después del trasplante hepático. Pues adelante, Antonio. Gracias, Arancha. Buenos días a todos. Bueno, voy a hablar de las complicaciones venosas en el trasplante hepático. A modo de introducción, decir que las complicaciones venosas son menos frecuentes que las arteriales y la incidencia se estima entre un 1 y 3%. Tiene mayor frecuencia en los trasplantes pediátricos, en la edad pediátrica, y también en los pacientes que reciben un hígado de un donante vivo. Básicamente la patología son dos. Una es la estenosis y otra es la trombosis y puede afectar tanto a la vena porta como a las venas hepáticas y la vena cava, que es donde se realizan las anastomosis. La, la afección de la vena porta afectaría al inflow del hígado y la afección de las venas hepáticas y la vena cava inferior al outflow del hígado. Y ambas pueden resultar en pérdida del injerto en el periodo postoperativo temprano. Antes de embarcarse en un tratamiento de esta patología, es imprescindible conocer la técnica quirúrgica que se ha utilizado. En otras palabras, hay que entender la anatomía antes de interpretar los estudios diagnósticos o intentar el tratamiento. Básicamente y de forma rápida, el trasplante hepático se puede dividir en dos grupos. Aquellos que vienen de el trasplante ortotópico o de cadáver y el trasplante de donante vivo. Y otra forma de clasificarlo es aquellos pacientes que reciben un hígado entero o aquellos pacientes que reciben parte de un hígado. Obviamente, el trasplante de donante vivo, el receptor recibe parte del hígado, mientras que el trasplante cadavérico puede ser de las dos modalidades. Y luego, dentro de ello, hay toda una serie de combinaciones, como muestro en esta diapositiva, dependiendo de si el receptor va a ser un adulto, dos adultos, si va a ser un niño, depende del tamaño del paciente también. Y el tipo de cirugía viene determinada en cada centro, básicamente por el tipo de injerto y en gran medida influye también la experiencia quirúrgica de cada grupo de trasplante. Y obviamente hay que tener en cuenta también a la hora de planificar el trasplante todas las variantes anatómicas que son bastante frecuentes, la presencia de un trombo preexistente o de circulación colateral. A día de hoy, decir que la presencia de trombosis portal no es una contraindicación para el trasplante y de hecho se trasplantan pacientes con trombosis portal. Vamos a mirar un poco a las anastomosis que se realizan en la vena porta. Básicamente son de dos tipos. Una es una término terminal, que es la de la izquierda, que consiste en anastomosar la vena porta del injerto con la vena porta del receptor. Existen técnicas para adecuar el calibre de ambas bocas y hacerlo más sencillo. Eh, y el otro tipo de anastomosis es cuando se necesita la utilización de un graft interpuesto, que puede ser interpuesto entre la vena porta del injerto y del receptor, eso es cuando las venas son cortas, o cuando hay una afectación de la confluencia esplenomesenterica, puede ser necesario realizar incluso una tercera anastomosis para la vena esplénica. De forma anecdótica diré también que pueden realizarse otro tipo de anastomosis. Este es un case report publicado por nuestro grupo allá por el año 2010, en el que lo que hicieron fue realizar una anastomosis utilizando una vena paracoledocal para anastomosar la porta del injerto con la porta del receptor. En cuanto a las anastomosis de las venas hepáticas y la vena cava, existen dos tipos. La técnica estándar, la antigua, la original, consiste en resecar la vena cava inferior del, del recipiente, del receptor, y anastomosar la vena cava del injerto en los dos extremos. Esta técnica tiene un problema. El problema que tiene es que hay que realizar dos anastomosis, por lo tanto requiere más tiempo para ser realizada
y por tanto la fase anhepática del trasplante se alarga y eso puede provocar hipotensión. Eh, para mejorar esta técnica se desarrolló ya hace años la técnica que se llama del piggyback, en la cual la vena hepática, perdón, la vena cava inferior del receptor se deja intacta y lo que se hace es anastomosar las venas hepáticas del injerto o incluso la vena cava del injerto directamente con la cava del receptor. Esto requiere una anastomosis nada más, por lo tanto la fase anhepática se acorta y no es necesario utilizar un bypass venovenoso. Vamos a mirar un poco las complicaciones de las anastomosis portales. Son de dos tipos, como he dicho antes. Una es la estenosis y otra es la trombosis. La estenosis es algo más frecuente que la trombosis y ambas son más frecuentes cuando se usan eh, en los niños, en los retrasplantes, o cuando se usan o sea, partes del hígado, o sea, medio hígado para un receptor y medio hígado para otro. También la presencia preexistente de trombosis portal hace que aumenta la incidencia de complicaciones. Las estenosis típicamente pueden presentarse o de forma temprana o de forma tardía. Se dice que son tempranas cuando suceden hasta los 6 meses del trasplante y de forma tardía a partir de los 6 meses. Las tempranas normalmente se deben a factores de la técnica quirúrgica, es decir, a las estenosis creadas por la costura, etc. Mientras que las tardías, la etiología se debe principalmente a hiperplasia neointimal. En las trombosis, por el contrario, se dice que son tempranas cuando suceden en las primeras 4 semanas tras trasplante. Y estas son las más frecuentes. Y las causas, y tardías es a partir de un mes. Las causas más frecuentes de las tempranas es o bien que la vena queda redundante y puede doblarse, o la otra causa frecuente también es lo que se llama el robo de flujo. Cuando tenemos flujo hepatófago o presencia de shunts esplenosistémicos, se produce desviación del flujo portal hacia el bazo y de ahí a la circulación sistémica, ¿no? O hacia la vena mesentérica inferior a través de los shunts portosistémicos. Eso hace que no haya suficiente flujo a través de la porta y en consecuencia la porta se puede llegar a trombosar. La trombosis tardía normalmente sucede como complicación después de una angioplastia tras una complicación temprana. La presentación clínica de la estenosis puede ser totalmente asintomática, es decir, no tener repercusión clínica y ser un hallazgo incidental en las ecografías de seguimiento, o puede presentarse de dos formas, como una disfunción del injerto con elevación de los enzimas hepáticos o como hipertensión portal y con el desarrollo de varices esofágicas, ascites, esplenomegalia, etc. La trombosis, por otro lado, la presentación va a depender de la duración de la misma y la extensión de la trombosis. Cuando tenemos un trombo pequeño que está ocluyendo parcialmente la vena porta, normalmente no hay sintomatología asociada. Mientras que si la oclusión es completa, obviamente puede haber una disfunción del injerto o hipertensión portal, al igual que con la estenosis. El diagnóstico. Bueno, la ecografía Doppler es la herramienta que se utiliza habitualmente para el seguimiento de los pacientes tras el trasplante, tanto en la fase precoz como más tardía. En las estenosis lo que vamos a ver es, como se muestra en esta imagen, una estrechez, una disminución del calibre a nivel de la anastomosis y esto en consecuencia provoca un aumento de la velocidad de flujo a través de la estenosis. Al llegar a un volumen de sangre y pasar por una zona más pequeña, la velocidad de la sangre tiene que ser mayor para acomodar el mismo volumen. Y decimos que la estenosis es significativa cuando la estenosis es mayor del 50% o cuando la velocidad de pico sistólica es mayor de 180 centímetros por segundo. Esto está publicado que se dice que tiene una sensibilidad del 83% y una especificidad del 71%. Por tanto, esto no es un valor absoluto. Y otro, eh, otro o el diagnóstico también está descrito que cuando el índice de velocidad media es de 3 a 1,
entre la zona preanastomótica y la postanastomótica. Y esto tiene una especificidad del 95%. En la trombosis, lo que vamos a ver es, cuando es completa, vamos a ver ausencia total de flujo y veremos un trombo en el interior de la vena que se muestra ecogénico. El TAC y la resonancia también se pueden utilizar en el diagnóstico. Eh, entonces, la gran ventaja que tiene el TAC es que nos permite ver no solo la vena porta, sino nos permite ver el sistema portal en su totalidad. Esto nos puede ayudar a diagnosticar la presencia de shunts portosistémicos, como he dicho antes, y nos sirve para planificar el tratamiento, ver las vías de abordaje y un poco lo que vamos a tener que hacer. Aquí, por ejemplo, vemos un shunt esplenorrenal en este caso. Vale. El gold estándar para el diagnóstico, obviamente, es la portografía directa. Esto es una portografía directa. Esto requiere el acceso al sistema porta y la introducción de un catéter y la inyección de contraste. Eh, la portografía directa tiene la ventaja tanto sobre el eco como sobre el TAC, que además de permitirnos ver toda la anatomía portal, como es el caso del TAC y la resonancia, también nos permite ver la hemodinámica. Al inyectar contraste, vemos si el contraste va hacia el hígado, vemos si parte va hacia el hígado o parte se escapa, podemos ver el flujo hepatófugo y podemos ver también todas las comunicaciones portosistémicas. Además, nos permite algo muy importante, que es medir el gradiente de presión transestenótico. Se dice que un gradiente de presión mayor de 5 milímetros de mercurio indica el tratamiento, aunque esto no todo el mundo está de acuerdo en estas cifras. Por lo tanto, la decisión de tratar o no una estenosis portal, yo creo que debe basarse no tanto en la morfología, sino en la clínica. Por un lado tenemos la presencia de clínica de disfunción hepática o la presencia de signos de hipertensión portal. Cuando hay una estenosis sin sintomatología clínica, yo creo lo indicado sería en principio realizar seguimiento con ecografía. En cambio, cuando hay una trombosis oclusiva, el tratamiento temprano perdón, el diagnóstico temprano y el tratamiento se hace necesario. Y entre los dos extremos, pues tenemos los grises, ¿no? Y por eso ahí la decisión yo creo que depende mucho de la situación clínica del paciente. Importante, antes de realizar el tratamiento, tenemos que pensar qué es lo que vamos a hacer y por dónde vamos a acceder. Existen básicamente cuatro accesos distintos, cuatro vías de acceso al sistema portal. Una es la transhepática, la transesplénica, la, la transyugular, que requiere la creación de un TIPS, o la transilear. La transhepática tiene como ventajas, tiene que al acceder a la porta a través del hígado, tenemos una línea recta, como si dijéramos, con el eje de la porta principal, lo cual facilita luego el tratamiento, el pasar guías, catéteres prótesis, etc. Y también nos permite tener un espacio de trabajo suficientemente largo para colocar stents si fueran necesarios. Como desventajas, bueno, pues presenta que es necesaria la punción de un órgano, como es el hígado, que es el injerto, lo tenemos que pinchar, y esto tiene un riesgo también de sangrado, ¿no? Del punto de punción, sobre todo en los pacientes que tienen ascitis. Por eso, antes de pinchar un hígado ascítico, conviene poner un drenaje, drenar el líquido ascítico y luego proceder a la punción del hígado. Y muy importante a la hora de retirarnos, embolizar el tracto de punción, bien con Spongourtain o con COILS o lo que sea. El acceso transesplénico es el acceso posiblemente de elección para los trasplantes los que se ha trasplantado el hígado izquierdo. Y también en aquellos pacientes en los que las ramas intrahepáticas de la porta sean de pequeño tamaño, no tengan mucho flujo. Y en aquellos pacientes que tengan transformación cavernosa de la vena porta. La gran ventaja que tiene es que no es necesario pinchar el injerto, con lo cual no corremos el riesgo de dañar. El riesgo de hemorragia intraperitoneal es parecido al abordaje transhepático. El tercer tipo de abordaje sería
realizar un TIPS primero para luego poder acceder a la porta. Y este posiblemente es un abordaje bueno para aquellos casos en los que haya una trombosis. Como ventajas tiene que no tenemos el riesgo de la hemorragia intraperitoneal porque pinchamos una vena del cuello, con lo cual nos permite luego trabajar con instrumentos de gran calibre. Por ejemplo, si vamos a utilizar, es decir, un balón de angioplastia no tiene un gran calibre o un stent tampoco, pero si si vamos a hacer una trombectomía con aspiración y demás, ya tenemos que introducir catéteres de mayor tamaño y tener un abordaje yugular supone una ventaja. Y por último, la cuarta vía de opción es la transilear, que es acceder, es una variante, como si dijéramos, de la transyugular. En vez de acceder a través de la vena yugular, accedemos a través de las venas ileales. Eh, Esto se puede hacer de forma percutánea, con ayuda del ecógrafo podemos pinchar una vena ileal, o si no, a veces, si esto es complicado o el paciente es obeso o no hay un buen acceso, otra opción sería realizar una mini laparotomía y exteriorizar un asa de yeyuno que luego se puede canular para acceder a la vena porta. El tratamiento de la estenosis tiene varios pasos. El primero sería realizar, bueno, tras el abordaje, sería realizar una portografía preliminar y midiendo las presiones. Y el tratamiento inicial sería una angioplastia con balón. Eh, el tamaño del balón se escoge de acuerdo a las medidas, ¿no? Y puede oscilar entre 6 y 24 milímetros de diámetro. O sea, tiene un rango muy ancho. Y lo que se hace es hinchar el balón hasta que conseguimos la expansión completa del balón. En ese momento la estenosis ya se ha roto, como si dijéramos, y el calibre se ha vuelto a recuperar. No existe evidencia clara sobre la utilidad o la ventaja de utilizar balones con cuchillas o con fármacos o balones de alta presión. Así que la elección es personal. Tras la dilatación con balón se vuelve a repetir la portografía y se miden los gradientes de nuevo para valorar la respuesta al tratamiento. Y el stent estaría reservado en aquellos casos en los que, como complicación de la angioplastia, se produce una disección eh, o en aquellos casos también en los que hay lo que se llama el recoil, es decir, con el balón la porta se abre, pero al desinflar el balón la porta se vuelve a cerrar. Entonces, para mantenerla abierta con un calibre adecuado, sí sería necesaria la colocación de un stent. También el stent estaría indicado en los casos en los que la estenosis es muy temprana, eh, por el riesgo de romper la anastomosis. Y también en aquellos casos en los que la estenosis se debe a un bucle de la vena porta. Cuando hay una porta muy larga, al volver a cerrar la laparotomía, la porta puede quedar con una doblez o una curva que crea una estenosis. Y para corregir eso, sí sería necesaria la colocación de un stent. Y la última indicación sería en aquellos casos en los que hay una respuesta al tratamiento, pero se producen reestenosis tempranas. La elección del stent es personal. eh, 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 es mejor utilizar, no es necesario utilizar un balón, perdón, un stent cubierto. eh, un stent sin tela es suficiente y se puede utilizar vinil autoexpandible o un stent montado en balón cuando se requiera una colocación muy precisa del stent. Los stents con balón se pueden colocar de forma más precisa que los autoexpandibles. Y la elección del stent sería 1 o 2 milímetros de diámetro mayor que el segmento preestenótico de la porta. Este es un caso en el que vemos a las 4 semanas del trasplante hepático una velocidad de pico sistólica de 110, que está elevada, y con un cambio del calibre, pero esto en realidad no sería una estenosis como tal. 5 semanas post-trasplante vemos que ya se ha desarrollado una estenosis y la velocidad máxima no ha variado. Por eso he dicho antes que todos estos valores son muy relativos. Este paciente se decidió a realizar un tratamiento, se hizo un abordaje transhepático de la vena porta y aquí vemos la estenosis a nivel de la anastomosis, que se trató con angioplastia y como era resistente a la misma, se decidió la colocación de un stent no cubierto.
A los 6 meses tras el stent vemos que hay flujo hepatópeto en la vena porta, la estenosis ya no está presente y una velocidad máxima de 31 centímetros por segundo, que es enteramente normal. Las trombosis, básicamente, el tratamiento es similar al de las estenosis. La única diferencia es que al haber trombo, a veces es necesario retirar este. Eh, la retirada del trombo se puede hacer de varias maneras. Una es utilizando fármacos, haciendo trombólisis, y la otra es utilizando la trombectomía mecánica, que se llama. Bien, metiendo un balón y rompiendo el trombo en pequeños pedazos, o con instrumentos especialmente dedicados para realizar aspiración mecánica del trombo. Como he dicho antes, es importante elegir el acceso para luego poder utilizar todos estos dispositivos, sobre todo los de aspiración mecánica del trombo, que suelen ser de gran calibre. Y obviamente, una vez que se ha retirado el trombo, lo siguiente es tratar la causa que lo ha originado para que el trombo no se reproduzca. En el caso de que haya una estenosis, se hace una angioplastia con balón. Si hay una torsión, se puede colocar un stent. O en el caso de que haya la trombosis haya sido debida a robo de flujo, habría que embolizar los shunts portosistémicos o hacer una embolización esplénica para redirigir todo ese flujo de nuevo hacia la porta y que no se vuelva a producir la trombosis. Este es un ejemplo de una trombosis de la vena porta, del tronco principal. Vemos que hay ramas portales intrahepáticas permeables de pequeño calibre, pero están ahí. Y en este caso se hizo la portografía. Vemos el defecto de reflexión en el interior de la porta, que se extiende también hacia la rama derecha. Y aquí al realizar la portografía, lo que vemos es que hay un robo de contraste que se escapa a través de un shunt espleno-renal hacia la vena cava inferior. Entonces, en este caso, lo que habría que hacer es tratar el trombo. Yo normalmente, cuando hay una trombosis portal, lo que utilizo es simplemente con un balón de angioplastia, abriéndolo varias veces, conseguimos romper el trombo y él se acaba alisando espontáneamente. O sea, no hace falta muchas veces utilizar fármacos ni los dispositivos de trombectomía mecánica. Y en este caso, para que no se reproduzca el trombo, lo que hay que hacer es cerrar este shunt esplenorenal para volver a redirigir todo el flujo hacia la vena porta. Esta es la dilatación con balón. eh, y luego vemos aquí cómo procedemos al cierre del shunt esplenorenal con coils y con un Amplatzer. Y después de esto, ya vemos que la porta está permeable, tiene un calibre normal y vemos que ya el shunt esplenorenal ha dejado de estar permeable, por lo cual todo el flujo, toda la circulación esplácnica ya vuelve hacia la vena porta y por lo tanto no se va a volver a producir la trombosis al principio. El tratamiento el tratamiento de la estenosis y de la trombosis no está exento de complicaciones, aunque la tasa es muy baja y se estima entre el 5 y el 15% según las distintas series. En la fase aguda, tras una angioplastia, se puede producir una trombosis, una rotura o una discencia de la anastomosis o el sangrado por el punto de acceso. Y esas son las agudas. Y las tardías sería, en el caso de que hayamos colocado un stent, la fractura o deformidad del stent o la restenosis. Hay que tener siempre en cuenta cuando coloquemos un stent que el paciente va a poder necesitar en el futuro de otros procedimientos, y esto es especialmente cierto en la población pediátrica, y por lo tanto hay que ser muy cautos cuando vayamos a colocar un stent, cómo y dónde lo vamos a colocar. En la población pediátrica también, obviamente, el niño va a ir creciendo y a medida que crece el injerto y que crece el paciente, bueno, pues el stent va a quedar más pequeño, ¿no? Entonces es importante tener todo esto en cuenta. La anticoagulación, periprocedimiento. Aquí también no hay nada escrito a ciencia cierta. En la angioplastia yo suelo utilizar la anticoagulación durante 24 o 72 horas y yo creo que la anticoagulación a largo plazo es innecesaria. En la colocación de un stent tampoco hay consenso. Yo utilizo normalmente 6 meses
anticoagulación oral y o terapia antiagregante. Vamos a pasar ahora a la segunda parte de la presentación, que son las complicaciones de las venas hepáticas. Las complicaciones aquí son la obstrucción, lo que provocan estas complicaciones es la obstrucción del outflow del hígado. Es decir, el hígado le llega sangre y esa sangre no puede salir del hígado, no puede vaciarse. La incidencia es entre el 1 y el 4% y al igual que las portales es más frecuente en los trasplantes de split o en la población pediátrica también. Y apuntar que la estenosis, la complicación, puede afectar no solo a las venas hepáticas, sino también a la vena cava inferior. Cuando las complicaciones suceden antes de un mes, se dice que son tempranas, después de un mes son tardías. Y las tardías, son más frecuentes que las tempranas. Las tempranas se pueden producir, al igual que en la porta, bien por factores técnicos, suturas que estén muy prietas o la presencia de un flap intimal, o también puede ser debida porque hay una discrepancia de tamaño entre ambos lados de la anastomosis o la presencia de colecciones líquidas que pueden causar una compresión extrínseca disminuyendo el calibre de las venas. O por eh, o porque al colocar el hígado en la cavidad abdominal del receptor y volver a cerrar la laparotomía, el hígado puede reposicionarse y puede provocar una rotación que disminuya el calibre de la vena hepática o de la vena cava. Las tardías normalmente se deben a hiperplasia intimal o también a factores mecánicos, pero en este caso no a colecciones líquidas en el periodo inicial, sino a crecimiento del injerto. A medida que el injerto va creciendo, se va recolocando y eso puede dar a compresión de las venas hepáticas. La presentación clínica dependerá en función de dónde se encuentre la estenosis. Si la estenosis es por debajo de la anastomosis, por debajo de las venas hepáticas, no va a sufrir el hígado, pero lo que va a sufrir es el retorno venoso de la parte inferior del cuerpo, ¿no? Entonces va a haber edema, pero no va a haber alteración del hígado. En cambio, cuando son por encima, a esto se va a unir la ascitis, la esplenomegalia, la disfunción hepática e incluso el fallo renal, si es muy severo, al estar dificultado el retorno venoso de los riñones. En los casos de que haya una estenosis aislada de una de las venas hepáticas, normalmente la función hepática se encuentra preservada porque se establece flujo colateral a través de las otras venas. El diagnóstico, bueno, pues también el Doppler juega un papel primordial porque es lo que primero se hace, está accesible, es barato y se puede realizar al lado de la cama del paciente inmediatamente tras el trasplante las veces que haga falta. En el Doppler, ¿qué vamos a ver? Bueno, podemos ver, en la escala de grises vamos a ver una estenosis a veces y un signo importante es que la onda de flujo va a estar amortiguada. Esto no debe causar alarma, ya que esto es un hallazgo normal en el periodo postoperatorio inmediato. Entonces, lo que hay que hacer es, cuando vemos esto, hay que hacer un seguimiento y veremos que en la mayoría de los casos la, la morfología de onda vuelve a retomar un patrón normal. Lo que vemos también es una reducción de las velocidades de flujo y el otro signo que se llama el aliasing, que es en la zona de la anastomosis, al producirse un incremento de la velocidad, vemos que el color del Doppler cambia. Esto nos indica que aquí hay una estenosis o un aumento de la velocidad de flujo. El flujo se encuentra acelerado. Y en los casos más extremos podemos llegar a ver que hay una inversión del flujo, que el flujo se invierte. La flebografía hepática es el gold estándar porque, pues igual que antes, nos permite no solo hacer un análisis morfológico, sino que nos permite también hacer un análisis fisiológico y la medición de presiones. Eh, Aquí es importante tener en cuenta una cosa. Cuando hacemos el procedimiento, el paciente va a estar en decúbito supino, va a estar tumbado en la mesa. Y puede que haya algunas estenosis que no se muestren con el paciente en decúbito supino, sino que el paciente al estar levantado o al estar de costado, hay una torsión, un movimiento del hígado
que causa una torsión de la vena hepática. Por eso, las estenosis de las venas hepáticas son más difíciles de diagnosticar que las de la vena porta. No hay no hay un gradiente establecido a través del cual digamos que hay una estenosis o que haya que tratar. Y lo que está publicado en la literatura pues varía entre 3 y 10 milímetros de mercurio. Por lo tanto, el rango es muy, muy amplio. Eh, Al igual que en la vena porta, hay que estudiar el acceso, que puede ser transyugular, transhepático o transfemoral. El, el acceso transyugular, obviamente, al no pinchar el hígado, no vamos a tener la posible complicación de la hemorragia intraperitoneal, pero a veces va a ser difícil cruzar la estenosis, porque tenemos justo por encima la aurícula derecha, que es una cavidad grande donde los catéteres o las guías van a tender a quedarse, ¿no? A no ser posible pasarlas a través del estenosis. No vamos a poder hacer suficiente presión a veces. Y luego el gran inconveniente, en mi opinión, que tiene el acceso transugular es que si tenemos que colocar un stent autoexpandible, la parte de la cola del stent va a estar atrás, va a estar en la zona de la aurícula y va a ser más difícil colocarlo con precisión y que no sobresalga demasiado en la aurícula o en la vena cava. El acceso transhepático tiene la ventaja de que la cateterización es más fácil y proporciona un buen soporte para el catéter y la guía, a diferencia del transugular donde teníamos la aurícula derecha, pero tenemos el inconveniente del riesgo de la hemorragia intraperitoneal, sobre todo en pacientes con ascitis. Y por último tenemos el acceso transfemoral, que es útil porque nos define la extensión distal de la estenosis cuando ésta afecta a la vena cava inferior, pero es un ángulo muy desfavorable si queremos cateterizar las venas hepáticas en un paciente al que se le ha realizado una anastomosis tipo piggyback. En conclusión, para tratar las estenosis de las venas hepáticas y la vena cava inferior, lo más habitual, lo más fácil, es utilizar un acceso combinado, bien yugular transhepático o transfemoral transyugular transhepático o una combinación de los tres. Entonces, lo que se llama una técnica de through and through. Nos permite exteriorizar las guías a través de varios puntos de acceso y eso luego nos permite cruzar estenosis, colocar stents con precisión, etc. El tratamiento de las estenosis venosas de las venas hepáticas o de la vena cava es similar al de la porta en el sentido de que hay que realizar una venografía preliminar midiendo los gradientes de presiones. La intervención inicial sería una dilatación con balón, eh, teniendo en cuenta que si vamos a dilatar la vena cava inferior, va a haber una disminución del retorno venoso y eso va a poder provocar una hipotensión en el paciente. Hay que avisar al anestesista cuando vamos a inflar el balón. La elección del balón también, pues como siempre, 1 o 2 milímetros mayor que que el diámetro de la vena no patológica y la utilización de balones de alta presión o con cuchillas puede ser útil, pero no es absolutamente necesario. Tras la hidratación con balón se repite la venografía, se vuelven a medir el gradiente de presiones y normalmente los resultados son buenos. En las series publicadas, tras la hidratación con balón, se obtiene un éxito entre el 73 y el 100%. Varían las distintas series. Aquí lo que sí es frecuente es la recidiva, a veces en semanas, por lo tanto se hace necesario a veces la dilatación repetida varias veces o valorar la colocación de un stent cuando hay una recidiva de las estenosis. La estenosis, la tasa de estenosis es alta, es más de la mitad de los pacientes, pero se consigue una tasa de permeabilidad primaria del 60% a 5 años y asistida incluso al 100% a 5 años. El stent estaría preservado cuando hay una respuesta pobre a la crioplastia, o por ejemplo, en los casos que hay una torsión, obviamente hay que colocar un stent para protegerla, o cuando hay una compresión por crecimiento del injerto, también se hace necesaria la colocación de un stent. En en el periodo precoz pretrasplante siempre tenemos el miedo de romper la anastomosis quirúrgica y aquí puede considerarse también la colocación de un stent. Eh, yo creo que es importante también tener en cuenta en los pacientes pediátricos, yo creo que hay que ser bastante más restrictivo
por la colocación de stents, por lo que he comentado antes. Aquí sí que se hace importante la utilización de stents no cubiertos. ¿Por qué? Porque los stents no cubiertos permiten el flujo de sangre a través de los intersticios. Y también nos permiten, en el caso que vayamos a colocar, que muchas veces es el caso, dos stents, permite colocar uno dentro de otro, creando la sujeción de los mismos para que no haya migración. La elección de autoexpandible o balón expandible es personal. Como siempre, los balones expandibles tienen mayor fuerza radial y permiten una colocación más precisa cuando ésta sea necesaria. Y la elección del diámetro pues depende del calibre de los vasos, ¿no? Para las venas hepáticas, entre 8 y 12 milímetros, para la vena cava, pues de mayor calibre, de 14 y 20 milímetros de diámetro. Y vemos un caso con una estenosis aquí, a nivel de la anastomosis, las venas hepáticas, y aquí se realiza un abordaje transhepático para realizar esta flebografía, pero aquí no vemos la cava, no sabemos lo que está pasando aquí. Y realizamos también un abordaje transfemoral, con lo cual ya tenemos acceso a todo el mapa vascular. Hacemos la flebografía, medimos las presiones y vemos que hay un gradiente de presiones entre la cava inferior y la aurícula derecha de 2 milímetros de mercurio, que es normal o cuasi normal, mientras que el gradiente entre la vena hepática y la aurícula derecha es de 5 milímetros de mercurio. Aquí lo que se hizo fue proceder no me acuerdo exactamente de este caso, pero posiblemente esto se debe a una torsión del injerto, con lo cual procedimos a la colocación de dos stents y el gradiente se redujo a 2 milímetros de mercurio. Esto es lo que decía antes. Aquí en las venas hepáticas hay que tener cuidado porque la migración del stent es más fácil. Entonces, hay que tener cuidado con la elección del diámetro y a veces utilizar colocar un stent por dentro de otro para que queden bien anclados y no migre. Esta es la ecografía antes del tratamiento. Vemos la estenosis y vemos el patrón de la onda de flujo. Y tras el tratamiento, a las 24 horas, vemos que la estenosis se ha resuelto y ya tenemos una fasticidad normal en el Doppler. Y importante también volver a mencionar que cuando hagamos un procedimiento, no olvidemos, este es el paciente anterior, no olvidemos que en el futuro quizás tengamos que hacer nuevos procedimientos, como es el caso de este paciente que luego acabó con un TIPS. Entonces, cualquier cosa que hagamos, stents que coloquemos, tenemos que pensar que en el futuro igual tenemos que volver a realizar un nuevo procedimiento. Por eso tenemos que ser muy cautos en cuanto a lo que hacemos. Y esto es especialmente cierto en la población pediátrica. El tratamiento tiene sus complicaciones también, aunque son raras. Puede haber complicaciones como la hipotensión transitoria al hinchar el balón en la vena cava o las arritmias. La rotura de la anastomosis tras la angioplastia es un riesgo más bien teórico en el periodo precoz y en múltiples estudios las tasas son incluso del 0%, ¿no? En el periodo más tardío es muy raro que se produzca una rotura de la anastomosis porque la localización retroperitoneal y la cicatrización hacen que ese tejido sea duro y sea difícil de romper. Más frecuente y tenemos que tener más cuidado es con la posible migración del stent, que se puede deber también no solo a movimientos respiratorios, sino al movimiento del latido cardíaco, ¿no? Entonces, estos procedimientos a mí me gusta realizarlos con anestesia general porque controlo exactamente la respiración del paciente y, como he dicho antes, es crítica la selección del tamaño del stent. Cuando hay una complicación y el stent migra, bueno, pues a veces hay que intentar retirarlo y por eso es importante utilizar, como he dicho antes, la técnica del through a through. Si tenemos una guía pasada a través del stent, aunque el stent migre, siempre podemos volver a introducir un balón de angioplastia por dentro, hincharlo dentro del stent e intentar reposicionarlo. O incluso podemos intentar tirar de él y a través del doble abordaje pasar una guía a través de la malla y volver a colocar otro stent que lo sujete en su lugar. Hay distintas técnicas para tratar esta complicación. Entonces, en conclusión, diré que la terapia endovascular hoy en día es la
ha reemplazado las técnicas quirúrgicas para tratar las complicaciones, porque es menos invasiva y reduce la morbilidad, aunque no tenemos evidencia científica de su efectividad. ¿Por qué? Porque la incidencia de las complicaciones es baja y esto no permite hacer series prospectivas con un gran número de pacientes. Nos basamos en series retrospectivas, básicamente. Y eso es todo. Gracias por vuestra atención. Bueno, Antonio, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido una revisión excelente y nada, felicitarte. Quería primero dar paso a Merche y a Gillian para hablar sobre la charla, a ver si ellas tenían su experiencia personal y su perspectiva y nos enriquecían. Yo tengo preguntas. Primero felicitarte, Antonio, ¿eh? Porque Gracias, además eres Merche. súper docente y esto siempre va muy bien. Yo quería preguntarte, porque me ha llamado la atención en la angioplastia de la porta, que especificas que anticoagulación 24-72 horas y ni antiagregación. A ver. Sí, en la estenosis, a ver. Aquí Porque sí, dices, esto es. sí. Vale, en la angioplastia, no, normalmente anticoagulo eso, unos pocos días y no anticoagulo a largo plazo. No, no, me refería a la antiagregación. Ah, la antiagregación. La antiagregación, cuando hago angioplastia, normalmente no uso antiagregación. Uso antiagregación solamente cuando coloco un stent, porque el stent es un material extraño que queda expuesto al flujo sanguíneo y eso provoca la agregación plaquetaria, ¿no? Y aquí Ujú. el régimen que utilizo es, bueno, está copiado de los cardiólogos, ¿no? De los hemodinamistas. Y yo creo que es Sí, un ya, poco ya. lo que utilizamos todos, ¿no? También no sé si con mucha o poca evidencia. Pero Ya, no, sí, con poca, claro. O sea, sí, para mí esto es un tema porque como hacemos mucha pediatría, claro, tener a un niño antiagregado, ya, anticoagulado, que se caen, se hacen heridas, pero sí. tomar la decisión de no poner nada es dura. En el stent en principio luego va a haber una repitalización, ¿no? Entonces, bueno, pues se hace innecesaria la antiagregación por más tiempo. Y en la angioplastia, no, bueno, no, o sea, yo creo que la anticoagulación unos días es suficiente. Merche, Vale. ¿cuál es tu Y, práctica clínica? eh, bueno, nosotros normalmente sí que antiagregamos. O sea, lo que es que además justo estamos protocolizando ahora el manejo de estos niños porque hemos tenido varias complicaciones trombóticas en los shunt de res y entonces se está intentando protocolizar todo. Y una de las cosas que se concluyó el otro día es que se hacía anticoagulación, cuando había trombosis, anticoagulación un mes y luego antiagregantes, al menos durante 6 meses. Em, pero bueno, está todo pendiente de terminar de consensuar porque nosotros decimos una cosa, los hematólogos dicen otra y, y da un poco de respeto, ¿no? No, cuando has tenido que pinchar un hígado o un bazo, luego no dejarle nada, pero bueno, está todo muy en el aire, sí, no hay nada protocolizado, ni hay guías, ni... Sí, sí. Y luego te quería preguntar también, Dime. ¿tienes alguna preferencia por alguna prótesis en especial? Eh, no, a ver, no particularmente. Yo suelo utilizar prótesis autoexpandibles normalmente. Y hay una prótesis que me gusta, que la suelo utilizar con frecuencia. Claro, hoy en día es distinto, ¿no? O sea, antiguamente estaban, bueno, inicialmente eran las prótesis de palmas, ¿no? Que eran unos tubos rígidos montados en balón, muy buenos porque tenían mucha fuerza radial, es decir, si soltabas eso no se cerraba nunca, ¿no? Luego vinieron las Wolsten, ¿no? Que eran ya autoexpandibles, con también muchísima fuerza radial, pero un poco caballo loco, como si dijéramos, ¿no? Eran casi como muelles, a veces saltaban. Y si no las dejabas posicionadas donde querías, saltaban.
tenía la ventaja de que las podías incluso recolocar si no las habías abierto del todo, ¿no? Y hoy en día hay un montón de prótesis para todo, ¿no? Ya tienes prótesis venosas, prótesis tal, prótesis cual. Yo suelo utilizar la prótesis, las prótesis de bar, que es las que tengo yo aquí, son las que suelo utilizar. La Pero Venovo. bueno, sí, las Venovo. Pero bueno, o sea, no por ningún motivo concreto, sino que van bien, son fáciles de manejar y bueno, puedo tener aquí un depósito más o menos, pero claro, el uso que hacemos de ello tampoco es, esto no son complicaciones raras. O sea, no tenemos muchas estenosis venosas y tener material, si lo tienes en depósito, pues claro, le tienes que dar salida, ¿no? También. O sea que estamos un poco limitados por todo. Y obviamente el precio del material para nosotros es importante también. O sea, nosotros al final trabajamos no somos la seguridad social, ¿no? Trabajamos con compañías de seguros, con pacientes privados y bueno, todo tiene un coste y ese coste luego se refleja en la factura del paciente. Así que somos muy conscientes de lo que cuesta el material y qué material elegimos. Ujú. Y para la vena hepática, Antonio, también las de BART. Sí, sí, sí. A mí un poco sería a priori lo que me daría más pánico, ¿no? La migración del stent. Sí, eso es. A ver, yo lo que hago normalmente es hago siempre un doble abordaje. Normalmente suelo hacer incluso un triple abordaje. Una guía de femoral a yugular, y así tienes el acceso ese garantizado y luego el acceso transhepático. Y eso luego te permite, si tienes una complicación, te permite, suponte colocas una prótesis en la vena hepática y te empieza a migrar hacia la aurícula. Al tener un acceso femoral y yugular, te permite atravesar con una guía los, el stent que está migrando y colocar, o sea, si uno sube así, a ver si se ve aquí la cámara, colocar uno aquí a través de él, de tal forma que los entrelazas y ya lo anclas, ¿no? Y ya no se mueve. O sea, hay que pensar siempre que la complicación puede suceder. Y de hecho la complicación tarde o temprano te va a suceder. Porque no, o sea, a veces qué pasa, ¿no? Aunque hagas todo bien, bueno, pues el stent se puede mover, sobre todo en las venas hepáticas, que está el corazón pegando botes justo al lado, ¿no? Ujú. Sí, Gillian. Poco que añadir, la fantástica revisión que ha hecho, madre. Así, poco que añadir. Y claro, todos mis comentarios son muy técnicos, que no sé si procede, porque creo que es importante el injerto parcial, porque lo ha comentado y también Merce, pero también los injertos grandes. Yo creo que las mujeres, que pasan en los niños, las mujeres pequeñitas, que tienen un diámetro anteroposterior pequeño, son muy estrechas a pesar de que nosotros somos muy exigentes con el tema del tamaño, a veces pasa que los hígados son un poco grandes, ¿no? En vez de small for size, sino large for size. Y esto a veces condiciona, y no sé si tienes experiencia, Antonio, en un cuadro que no llega a saber, es muy funcional, ¿no? Es una obstrucción al flujo, pero es una obstrucción que sobre todo predomina los primeros días, que esto después es muy transitorio, nos ha pasado alguna vez y la verdad que suelen ser cuadros muy temporales, pero está condicionado por el tamaño. Y a veces cuando están tumbados, lo que decías, es difícil demostrar que tienen una obstrucción al flujo venoso. No sé si puedes comentar algo respecto a esto. En casos de mujer pequeña, poco diámetro, que el hígado es un poco más grande y el diagnóstico tan difícil, a veces retardado, que podamos hacer de esa sí. obstrucción al flujo venoso, al outflow. No, tiene razón. Yo creo, esto es sobre todo en las estenosis de las venas hepáticas. O sea, el diagnóstico es más difícil en las estenosis de las venas hepáticas. Por eso, porque entonces, si nos ha pasado a veces que baja el paciente o la paciente, le hacemos la flebografía, tal, y todo es normal, o sea, no se ve nada. Pero en cambio tiene ascitis o tiene sus problemas, ¿no? Entonces, en esos casos, a veces lo que hacemos es, bueno, nos queda siempre la duda, lo volvemos a hablar con los cirujanos, con los hepatólogos, y decir, bueno, pues no hacemos nada, la volvemos a ver dentro de 2 o 3 días, a ver cómo evoluciona. O hay veces en las que de- entramos ya directamente a tratar. La elección ahí siempre es difícil, ¿no? Y siempre se consensúa con el equipo quirúrgico y con los hepatólogos. Y igual aquí es útil, yo creo que más que el TAC o la resonancia, todo esto,
Yo creo que aquí sí puede ser útil la ecografía, porque tú pues sí puedes hacer una ecografía con el paciente tanto en decúbito supino como sentada, como con el paciente de costado, ¿no? Y eso te permite un examen dinámico, ¿no? Y eso sí, y eso a veces sí que nos proporciona. Y luego el tema de las presiones es otro. O sea, el gradiente de presiones, yo tampoco me fío mucho de él, porque hay veces que apenas hay gradiente, pero que la estenosis es real. Y yo creo que es por eso, ¿no? Que depende mucho de la situación de la posición del paciente. Sí, Muy bien. nosotros hemos tenido algún caso que un poco en función de la anatomía de la sutura de las suprahepáticas, cuando tú entras desde la yugular a la suprahepática, tu propio catéter abre la anastomosis. Ujú. Entonces los gradientes no sirven y en algún caso hemos tenido que acabar tomando las presiones por punción directa de la vena suprahepática y no tocar la anastomosis y entonces, o sea, acceso yugular para presión en cava y acceso transhepático para presión en suprahepática. Porque estos hígados que se giran, ¿no? O que se reposicionan cuando estás tumbado, cuando estás de pie, eh, la anastomosis cambia, claro. Y entonces tu propio catéter, al ser recto todo, te abre la anastomosis y te cambia las presiones y haces procedimientos en los que no sales del bucle del diagnóstico, no diagnóstico, qué hacer y qué no hacer. Sí, sí. Antonio, yo te quería preguntar sobre la trombolisis en el contexto posquirúrgico. Si haces Yo, infusión o... Dime. no, yo soy, bueno, no diré enemigo de la trombolisis, pero eh, yo creo que lo que funciona y funciona bien, cuando tienes un trombo fresco, tú hinchas un balón y lo usas casi a modo de Fogarty, rompes el trombo y normalmente con eso es suficiente. Siempre van a quedar pequeños residuos, pero bueno, nosotros tenemos un sistema intrínseco de fibrinolisis que se encarga de terminar el trabajo. Es cierto, la gente tiene miedo a, por ejemplo, cuando tienes un tips o lo que sea, ¿no? A decir, voy a romper el trombo y el trombo se me va a ir al pulmón. Bueno, yo tengo mi teoría sobre los trombos, ¿no? Y la llegada del trombo al pulmón. Y no es tanto por el tema del hígado, sino que también lo vemos en las fístulas de diálisis, ¿no? Cuando tienes fístulas totalmente trombosadas, tú ahí haces lo que quieras, hay pedazos grandes de trombo que se van al pulmón y el paciente ni tose, o sea, ni se entera. Entonces, yo creo que en realidad el trombo no es el trombo en sí lo que causa el problema, sino que es la composición del trombo. Entonces, yo creo que es un trombo fresco, por ejemplo, que, bueno, esto es una teoría mía que no está probada, no sé si algún día la probará alguien, pues yo creo que hay un factor, como si dijéramos, bioquímico, ¿no? Que hace que un trombo te haga daño o no te haga daño. No es tanto el factor mecánico de la llegada de coágulos al pulmón, sino que es más el de qué está compuesto ese coágulo, ¿no? Hay sustancias químicas que provocan lo que sea. Porque sí es cierto, La cuando tienes antigüedad, ¿no? Del trombo. sí, cuando tú tienes un paciente con una embolia pulmonar secundaria a una trombosis venosa profunda de las extremidades inferiores, se pone muy enfermo, ¿no? Cuando hace una embolia pulmonar, pero un paciente con una fístula de diálisis que está soltando hay muchísimo más trombo, ni se entera. Con lo cual no es el trombo, sino que es el tipo de trombo o lo que lleva el trombo. Bueno, eso es lo que pienso, pero no, es una idea mía, sin más. Y por eso, respondiendo a tu pregunta, la trombolisis, la farmacológica me da miedo por eso, sobre todo en la fase precoz, porque, bueno, está el paciente recién operado, puede sangrar, y bueno, un sangrado es una complicación seria, ¿no? Que puede incluso conducir a la muerte del paciente. Y luego la utilización de dispositivos mecánicos de extracción, bien. Yo lo que pasa es que como soy viejo, yo he crecido sin tener nada de eso. Entonces, bueno, yo sigo utilizando lo que he hecho toda la vida, ¿no? Está bien, o sea, el tener aparatos nuevos y tal está bien, pero a mí personalmente muchas veces me resulta, o sea, no veo la necesidad para utilizarlos, ¿no? Y me resulta complicado, ¿no? El utilizarlos, estás alargando el procedimiento, requieres hacer un agujero más grande, etcétera. Lo estás encareciendo también. O sea, no estoy en contra, pero bueno, tampoco, no sé.
No lo necesitas. y Normal. tampoco los necesito. O Ujú. sea, no, Pero yo no, creo que hay un punto de diferencia entre si tienes porta intrahepática permeable o no. La mayoría de las veces la porta intrahepática está permeable, pero nosotros hemos tenido algún niño que la porta intrahepática estaba trombosada y no nos ha quedado otra que asumir fibrinolisis a dosis altas por vía transesplénica y funciona, sí. Por vía transesplénica, ¿eh? Sí, Mm. sí, son casos un poco desesperados, ¿eh? Ya, ya, Pero ya. sí que es cierto que nosotros hacemos Balance riesgo-beneficio. mucho intervencionismo perioperatorio, incluso a veces nos traen al niño con la tripa abierta, o sea, en el margen de horas de la cirugía, y hemos hecho fibrinolisis, hemos hecho dilataciones y no hemos tenido grandes complicaciones. Las únicas complicaciones serias que hemos tenido van en relación al tipo de sutura. O sea, se nos ha roto una arteria y dos portas. Y esto depende de la sutura. O sea, cuando tienes una sutura terminal, en círculo, cuando dilatas, habitualmente no tenemos complicaciones. Pero cuando han hecho los cirujanos su sistema para ampliar el diámetro de la vena porta, ¿no? Y lo que tienes es una sutura longitudinal, es cuando metes el balón, se rompe. Entonces, claro, porque sí, Antonio lo decía, ¿no? Que en anastomosis muy frescas, no dilatar, sino poner un stent directamente, pero cuando tienes niños muy pequeñitos, intentas evitarlo. Y, y a veces no te queda otra, claro, y a veces no te queda otra que poner una prótesis cubierta cuando se te ha roto, pero sí, pero nosotros el nivel de complicaciones lo vemos más en relación con el tipo de sutura que no con la antigüedad de la trombosis, o sea, porque lo hacemos en el perioperatorio inmediato. Muy bien, bueno, pues nada, me siento muy afortunada de haber moderado esta sesión y nada, daros otra vez las gracias a todos, felicitar nuevamente a Antonio y Salva, si Sí, quieres Antonio, felicidades, sí, sí. Gracias. cerrar Os la veré sesión. por Pamplona esta Yo semana. no, se me No, van los míos y a mí me toca trabajar. bueno, No, pues estoy alguna Lo vez. siento, porque ya tenía ganas Sí, de ir a Pamplona y comer bien. bueno, cuando quieras vienes y te invito. Bueno, Muy bien, gracias. yo me sumo a los agradecimientos de Arantxa. Primero también a ti, Arantxa, por tu excelente moderación y por ser la creadora de esta sesión. Muchas gracias, Merche, también por tus interesantes comentarios. Y también, Ilian, muchísimas gracias también por tu comentario. Y Antonio, una pasada. Yo creo que es para volver a ver tu sesión. Gracias por compartir tu experiencia. Y a con Antonio y con Merche y con Ilian ha sido muy interesante. Yo no haría ninguna conclusión. Yo he dado y has puesto muy bien en hincapié el valor fundamental del tratamiento endovascular en estas complicaciones y lo que queremos es seguir trabajando contigo y aprendiendo de ti. Y simplemente recordaros que mañana tenemos otra sesión de radiología intervencionista. Está la doctora Andreina Olavarría, que nos va a hablar de sistemas de esterotaxia navegación en el manejo percutáneo de las lesiones viscerales. Estáis todos invitados, que tengáis un gran día. Gracias, Antonio, Arantxa, gracias, Merche, y gracias, Ilian, y gracias, Dani. Nos vemos. Y que vaya bien la survey. Un Adiós, saludo a todos. Venga, adiós. adeu. Que vaya muy bien la cerveza, Antonio. Eso. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.